Qué alegría poder contar con tu presencia e iniciar una vez más esta serie de estudios de lo que la Biblia enseña. Nos habíamos quedado en el estudio número 20, por lo cual vamos a empezar con el estudio 21. En esta oportunidad vamos a aprender qué es lo que la Biblia enseña sobre el estilo de vida de un cristiano. Para esto vamos a orar antes de iniciar con el estudio. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojitos, inclinar tu cabeza para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la bondad que tú tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el estilo de vida que deberíamos llevar como hijos tuyos. Por favor, Señor, abre nuestra mente, ilumina, Señor, para que podamos comprender las grandes verdades bíblicas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Ya sabemos la modalidad. Hay una pregunta que va a ser resuelta con un texto bíblico. La primera pregunta es: ¿qué cambio ocurre en nuestra vida al aceptar a Jesús? ¿Cuál es el cambio que hay en nosotros? Bien, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno acepta a Cristo, en otras palabras, nueva criatura es una persona nueva. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Ha llegado a ser nuevo, una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué cambio ocurre? Sencillamente es que tú eres una nueva persona, una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Hay un propósito para nosotros? Claro que sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios para nuestra vida? Aquí el texto bíblico lo está diciendo, ¿no? Que vivamos en santidad, que Dios quiere que seamos personas santas, Dios nos santifica. Ese es el propósito de Dios, que vivamos en santidad. Muy bien, tercera pregunta: ¿cuáles son los elementos entonces esenciales e indispensables para el crecimiento espiritual? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos sí o sí hacer? Primero, Juan 5:39, un texto muy conocido y estudiado, es escudriñar las escrituras. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos muestra el propósito, el plan de Dios y de Cristo Jesús en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso, el primer paso para nosotros es escudriñar las escrituras para que de ese modo podamos aceptar a Cristo en nuestras vidas. Recuerda que Dios quiere que seamos personas santas. Por lo tanto, debemos nosotros entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y en general, o así en palabras resumidas, el propósito es que nosotros aceptemos a Cristo Jesús. Bien, ¿qué más debemos hacer? Aparte de aceptar a Cristo Jesús, orar mucho. Efesios 6:18, Pablo escribía diciendo: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes? Nosotros debemos orar cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, orar en todo momento a Dios, porque es de esta manera en como nosotros vamos a abrir las puertas del cielo para que haya bendiciones en nuestras vidas. Y por último, predicar. Mira, tú puedes conocer, puedes saber la teoría, puedes estar orando a Dios todas las mañanas, pero si no estás llevando a cabo el evangelio o lo que se nos ha ordenado a nosotros, eres como una persona muerta en vida. No existe el cristianismo holgazán, vamos a decirlo así. Tenemos que aprender a predicar. Y ahora tú dirás: pero yo no sé predicar, yo no sé cómo hablar. Bueno, hoy en día el Señor nos ha mostrado muchos otros caminos, compartiendo videos, mandando meditaciones.
Inclusive estos videos que subimos, compártelos, mándalos a tus amigos. Es una manera de evangelizar, una manera de predicar, y en el cielo te darás cuenta que habrá sorpresas. Muchas personas te dirán, gracias a ese video, gracias a esa meditación, gracias a aquello o esto, yo estoy hoy en día aquí en el cielo. ¿Sabes? La palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre da fruto, siempre da fruto. Es por eso que Cristo nos mandó ir y hacer discípulos. Eso lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos, a todos. No es un si quieres, es un mandato de ir, hazlo. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué día y lugar nos señala Dios para adorarlo? ¿Sabes? No debemos solamente centrarnos quizás en que solo hay un día. Todos los días son especiales, pero Dios nos ha dejado ejemplo desde la creación del mundo hasta cuando Él vino a la tierra, de qué día es el día señalado para adorarlo. Recuerda que todos los días tú puedes adorar a Dios, pero Dios nos dejó ejemplo a nosotros y nos dejó mandato también a nosotros. Dice el texto bíblico, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Otras versiones dicen un día sábado, ¿verdad? Cuando tú vas ahí al texto original te das cuenta que se está hablando del día sábado. Entonces el ejemplo que Dios nos deja para adorarlo es los sábados, porque así lo instituyó desde el principio de la creación, cuando no había pueblo, solamente era Adán y Eva. Dios dijo, santificó el día sábado, ¿verdad? Entonces Él nos sigue dando el ejemplo, incluso cuando estuvo en esta tierra, siguió dándonos el ejemplo, pero también nos enseñó a nosotros a ir a las iglesias, a las sinagogas. Bien, ahora, ¿qué principio divino debe regir nuestro estilo de vida? Primera de Corintios 10:31. Si coméis, bebéis o coméis, sí, haced otra o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, amigos que estás viendo este video, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿será que lo que hago está bien para Dios? Y ahí tú te darás quizás tu respuesta. Por eso debes estudiar la palabra de Dios para saber el propósito de Dios. Y ahora la otra pregunta es, ¿por qué no participamos de espectáculos inconvenientes? Es sencillamente porque para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, porque hemos sido llamados, el cristiano es llamado a ser distinto al mundo, es llamado a seguir los pasos de Cristo Jesús. Y ahora tú te preguntas, ¿y cómo sé yo? Estudiando la Biblia. Por eso el llamado es estudia la Biblia, para que tú puedas comprender el propósito de Dios. Ora a Dios mucho también. Ahora, ¿qué recomendaciones hace Pablo a aquellos que desean vivir piadosamente? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado para los hijos de Dios, para los cristianos, no conformarse a este mundo. Es decir, tú puedes vivir aquí, en este mundo, tener una vida bonita, una vida tranquila, pero no te debes conformar solamente a hacer riquezas en este mundo. Tú tienes que apuntar a la vida eterna, a lo más alto. Allí es donde tú tienes que estar haciendo tus verdaderas riquezas. No compres muchas riquezas en este mundo. Es preferible comprar riquezas de lo divino, de Dios, lo que viene de Dios. Muy bien, por último, hay dos cosas que debemos hacer. En primer lugar, como hemos visto, para llegar a esta santificación, a este aceptamiento, a este estilo de vida cristiano, debemos establecer comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa, busca primero a Dios, busca a Dios, lo demás vendrá, porque Dios cuida de sus hijos. Dios no te va a abandonar, pero la Biblia nunca a nosotros nos ha dicho que el cristiano va a ser todo feliz. No, esa es una teología de prosperidad que la Biblia no habla. Nosotros debemos entender que el cristiano va a sufrir pruebas, van a haber momentos difíciles, pero Dios cuida de sus hijos. Eso sí, tenlo por seguro, tendrás una recompensa que nunca encontrarás en la tierra. Por eso busca primeramente
el reino de Dios. Y por último, aspira al blanco de Dios. ¿Cuál es el blanco de Dios para tu vida? Mateo 5:48, Jesús dijo, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestro blanco es la perfección. Dios quiere que tú y yo seamos personas perfectas como Dios lo es. Es una tarea que nosotros tenemos que cada día buscar por eso a Cristo Jesús, porque solamente mediante Él podremos llegar a la perfección. Por eso yo te invito a que tú puedas seguir encontrando esperanza al estudiar la Biblia y no te olvides darle like a nuestra página de YouTube, de Facebook, para que puedas también recibir todos nuestros videos, darle like a nuestros videos, comparte nuestros videos y que Dios te pueda bendecir en gran manera en todos tus planes. Bendiciones.